Un aplauso para Paulina y también Felipe, que nos acompaña esta noche en un día demasiado importante previo al 11 de septiembre. Estamos haciendo un ejercicio de memoria, pero no cualquier ejercicio de memoria. Acá se ha desarrollado un dispositivo del cual vamos a conversar, muy original, muy innovador. Desde algunos sectores a veces critican los documentales de derechos humanos como repetitivos. Bueno, Punto de Encuentro es el mejor ejemplo de cómo tratar temas de memoria y de derechos humanos desde otra mirada. En este caso desde la docuficción, una película dentro de otra película. Paulina, comencemos contigo, siempre un honor conversar. Cuéntanos cómo fue cambiando el proyecto, que yo entiendo que inicialmente surgió como una ficción y que a medida que se fue grabando lo que pasaba a lo mejor detrás de las escenas, se fue necesitando la mirada también del director para hacer también una película dentro de otra película. ¿Cómo fue el proceso desde los orígenes y lo que fue ocurriendo en el camino? Hola a todos, todas, todos. Gracias por quedarse a conversar. A ver, el germen del proyecto inicial, de esa pulsión que en el fondo nos convocó en colectivo al Alfredo y a mí, la idea inicial fue hacer una ficción. Pero desde la etapa, no sé si saben cómo funcionan los proyectos audiovisuales, pero uno parte primero desde un proceso de investigación que avanza hacia un guión, ¿no? Y luego con ese guión empieza el proceso de gestión de fondos, etc. En esa primera etapa, primerísima etapa, a muy poquito andar, nos fuimos dando cuenta, levantando testimonio, que para investigar en el fondo, que lo más importante iba a pasar detrás de las cámaras. Por lo tanto, nunca llegamos al proceso de empezar a filmar una película de ficción solo focalizados en una película de ficción, sino que fue en el origen del proyecto, con la intención de generar una película de ficción. Cuando empezamos a muy poquito andar, a avanzar en esa idea, nos fuimos dando cuenta que lo más relevante iba a pasar en las periferias de las escenas, en lo que iba a ocurrir dentro de nuestras familias, y por lo tanto desde ahí surge la idea de dar vuelta a las cámaras, de trabajar un proyecto de documental zigzagueante con recursos de ficción, y así en el fondo surge la naturaleza primaria del documental. En ese sentido, Alfredo, al involucrar a las familias uno ve que, te lo dice Silvia en algún momento, o sea, son personas de casi 80 años que ustedes los someten a un sistema, una prueba, por así decirlo, en términos de las emociones, de revivir el momento, que es bastante dura. ¿Cómo tomaron esa decisión de involucrar a su madre y a su padre en este proceso, y si tenían en cuenta las consideraciones emocionales de ese trauma que persiste 50 años después, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hola, buenas. Yo creo que la Silvia, yo y Paulina quizás por otro lado con el Lucho, hemos estado vinculados a esta historia toda la vida, de alguna forma. Entonces, decirles que pasen por este proceso es como decirles que pasen por la vida, de nuevo. O sea, y de alguna forma Silvia había escrito un libro que tenía que ver con su historia, que se llama La vida que vivimos. Y Lucho, por su otra parte, también había escrito un poco la historia de Alfredo, y él es documentalista también, entonces no fue tan difícil de alguna forma plantear lo que nosotros planteamos también si ellos querían participar. Fue una oferta abierta, y lo que implicaba eso, pues pasar por lugares de dolor también, de alegría, de recuerdo, y pienso que ese entregar día a día de cosas, tanto como te pueden hacer bien, como te pueden hacer también de alguna forma ir a las emociones. Y ir a las emociones, desde mi punto de vista, siempre es positivo, sobre todo en el arte.
Pero tenemos una escena especialmente emotiva, justamente de Paulina haciéndose la pregunta sobre ¿estará bien hacerlos pasar por esto? ¿Cuál es tu reflexión en relación justamente a involucrar, aunque sea la historia de las familias que los marcó para siempre y un trauma que permanece, no solo como familia, sino como sociedad, bien lo sabemos? En tu caso particular, ¿cambió algo esa reflexión respecto de los padres? Sí, bueno, siempre estaba ese conflicto, esa duda, ese cuestionamiento, ese sentido de culpa, ¿no? Iba y volvía, estaba desde siempre. Pero cada vez que yo tenía esos cuestionamientos, o los conversábamos, ¿no? Lucho, por otra parte, me decía, sí, yo lo necesito, ¿no? A mí me sirve, me va a hacer bien. Que me vean llorar no significa que esto me haga mal, me hace bien, es algo que necesito soltar, ¿no? Y siempre, como decía el Alfredo, el Lucho ha tenido como una vocación en el trabajo de temas de derechos humanos, memoria, etcétera, volcada hacia los otros. Yo creo que es parte probablemente, si lo reflexionamos un poco más y rescatamos otras historias de sobrevivencia, probablemente tiene que ver con el rol de quien sobrevive, ¿no? Dar testimonio, ¿no? Estar ahí para los casos, para la búsqueda, ¿verdad? Para aportar información, para generar memoriales, ¿no? Actos de presencia, etc. Mi papá se ha dedicado la vida a rescatar las memorias de los otros, pero sobre la propia había una suerte de inmovilidad, de incapacidad, lo dice él a veces, ¿no? Donde efectivamente quizás ahí él necesitaba ayuda. Y yo creo que eso es interesante, más allá del núcleo familiar particular nuestro, y es que la memoria uno nunca la construye solo. Es un artefacto de diálogo, de interacción, donde los hechos se conforman, ¿no? La línea de los hechos se conforma a través de múltiples voces. Por lo tanto, rescato ahí como a propósito de donde estamos aquí y ahora, ¿no? De que la construcción de la memoria es un acto de colaboración, es un acto común, ¿no? Donde el individuo solo quizás no tiene toda la función para articular, es un trabajo colectivo. En ese trabajo colectivo, Félix, desde el punto de vista actoral, me imagino que es muy exigente y tiene que haber sido una experiencia también muy emotiva en términos personales, más allá de un rol que tú desarrollabas, personificar a Alfredo. ¿Cómo fue tu proceso y la metodología de trabajo? Si te pareció diferente a filmar una ficción cualquiera. Sí, hola, muchas gracias por venir, por estar acá. Sí, muy singular, o sea, yo creo que única, al menos en mi experiencia, habernos enfrentado a que nos abran la puerta de una familia, de dos familias, también que a nosotros eso nos diera la posibilidad de entrar en una dimensión que desconocíamos completamente de nuestra experiencia, porque somos gente muy joven, bueno, no tanto, pero ya bien joven, ahora sigue pasando el tiempo. Pero sí, que no teníamos en nuestro registro la dictadura. Con Pablo siempre hablamos, nacido del 89 los dos, las chiquillas igual andan por ahí, y en el fondo muy agradecidos también como de la soltura y de lo que recién respondía Alfredo, como de lo bien hablado que ya estaba el tema entre las cuatro paredes de estas dos familias, para que cuando nosotros nos encontráramos con ciertas preguntas tuviéramos una respuesta mucho más libre de la que nos han contado, o a las respuestas que estamos expuestos, porque qué peligroso es como para cierto sector la emoción o enfrentar la memoria desde un lugar tan humano. Entonces, para nosotros como actores, apelando a eso, tratando de acercarnos un poquito a eso humano, fue revelador poder encontrar esa dimensión en este formato.
como gracias al formato también, ¿cachai? Porque si no hubiéramos encontrado con un guión, está todo más filtrado, más frío. Entonces esto a nosotros nos ayudó un poquito, de cierta forma, a canalizar, entre comillas. Con mucha humildad esa palabra, pero intentar canalizar. A propósito del formato, Paulina, ¿cómo fueron armando esta suerte de puzzle entre la ficción, el documental? ¿Cuál fue el rol de ustedes como productores, como protagonistas, además como integrantes de la Academia La Toma de Larga Data que tú fundaste, y a la vez con el director, Roberto Baeza? No debe ser fácil tener varias guías o varias miradas coexistiendo. Me imagino que fue un proceso de mucha conversa, de dificultades y desafíos también. ¿Cómo fueron armando este Tetris de distintos formatos? Bueno, lo primero es, nosotros habíamos vivido este camino de, vale, vamos a hacer un documental sobre cómo tratamos de poner en práctica la ficción para construir memoria, ¿no? Pero en ese camino, inicialmente, Alfredo y yo íbamos a codirigir la película. Codirigir las escenas de ficción y codirigir el artefacto documental, ¿no? Que se aliaba y vinculaba a las ficciones. Evidentemente al inicio teníamos mucho más escenas de ficción de las que hay hoy en la película que ustedes ven. Pero lo relevante fue en algún momento darse cuenta de que esto nos iba a atravesar, que era necesario en alguna medida dejarse mirar, ¿no? De entregarse a la experiencia, perder, entre comillas, un poco más el control. Nos costaba, nos cuesta, incluso quizás hasta ahora, ¿no? Perder un poco el control. Y ahí aparece esta decisión de decir, vale, Roberto había estado cerca de nuestro proyecto toda la vida, somos además un núcleo que se conoce, ¿no? Muy íntimamente. Y por lo tanto fue consultarle si es que estaría él dispuesto a ejercer la mirada. Y cuando eso ya se establece, cuando logramos como armar esa estructura de a quién le corresponde qué, ¿no? El hilo conductor fue darle curso a cuál iba a ser, qué es el proceso de hacer una película, ¿no? Ese va a ser el hilo conductor que iba a guiar el relato y que por lo tanto iba a partir desde la construcción de las escenas, desde el casting, avanzando hasta, incluso alguna vez especulamos la posibilidad de terminar la película viendo la película en una sala, ¿no? Como hacer la ruta de la película, en el fondo, ¿no? Del proceso de construcción del dispositivo, entre comillas. Y entonces ahí había otra línea marcada, establecida. El equipo, cómo íbamos a manejar las funciones, cómo se iba a articular la línea del relato. Y luego venía lo más complejo, que era decidir finalmente qué escenas realizar, ¿no? Y era necesario, a propósito de financiamiento y varias otras cosas que sí tienen que ver con la producción, sintetizar y lograr encontrar la médula, ¿no? Y ahí en el trabajo surge la decisión de llegar al último día y poder reunir dos energías que venían claramente marcadas entre nosotros. Alfredo remaba hacia ver el amor, ¿no? El sueño, la felicidad, la familia constituida. Y yo, por otro lado, tenía esa otra pulsión de ver lo que se fracturaba, ¿no? Entonces, al convenir que quizás el último día recogía nuestros espíritus y luego, además, el vínculo entre Lucho y Alfredo puesto en Pablo y Félix, que es el último día en que ellos también están juntos, eso fue cargando de sentido. Y luego ya el imán fundamental es el proceso de montaje,
donde Carlos y Roberto debieran estar aquí hablando con nosotros, porque fueron 2 años de arduo trabajo para terminar hilando lo que se suponía que estaba articulado. Bueno, son muchas capas de este proyecto que ha tomado varios años y hay una originalidad mayor que yo no he visto en otros documentales de derechos humanos recientes que tiene que ver con la participación de los niños. En esta lógica como de educación en derechos humanos para el nunca más. Esa es una lectura que me parece súper interesante de hacer. Y Alfredo, ahí se ven tus hijas y desde el principio ustedes le narran a sus propios hijos cómo fueron las cosas, a veces de manera muy directa cuando les preguntan. Uno de los hijos no quiere estar muy vinculado a esto porque claro, es complejo, pero tu hija chica tiene un rol muy particular, lo cual además es muy esperanzador, sobre todo ya al final de la película. ¿Cómo fueron trabajando con ella en particular, a lo mejor desde esta cosa más bien cotidiana o normal de hablar de los temas, pero que no es habitual? ¿Cómo fue el proceso con la hija chica? Bueno, siempre es bueno cuando hacemos conversatorios que el público también nos pregunte algunas cosas que también no sé si No van a pensado, tranquilo, pero habla de tu hija chica, pues. Pero ya. Claro, yo como decía anteriormente, esta historia nos toca desde siempre. Entonces yo cuando le contaba cuentos a mi hija chica le contaba cómo se habían llevado al Pepe, por ejemplo. Pero también le contaba de Alfredo, que no lo había conocido, y contaba cuentos con eso. Entonces, cuentos entre la realidad y la ficción, digamos, también para ellos. Entonces es un proceso de día, porque se hicieron conmigo también. Yo no conocía a Alfredo, pero el Pepe en Villa Grimaldi, después él conoció a Alfredo, y cuando nos fuimos al exilio, que estuvimos en México, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, él siempre me habló de Alfredo. Entonces, siempre he tenido desaparecido, estuvo como algo de la cultura de nosotros, que puede ser más masticable, digerible para nosotros, verlo así. Entonces, yo traspasé eso que me enseñaron también un poco a mis hijos. Y siento que es tan importante de alguna forma, porque como tú dices, es como el esperanzador de que ojalá podamos compartir la memoria, la gente que está aquí también con sus hijos, cómo se lo cuento. Pero básicamente invitar al diálogo, el diálogo que no es las noticias, ¿no es cierto?, sino que es lo que pasó en la historia. Es un poco. Bueno, antes de darle la palabra al público, antes que Alfredo me rete, creo que es súper interesante también esta idea como de los juegos de roles, o esta cosa de hacerlo teatral, pero casi como una constelación familiar, en términos más de la psicología, en que se ordenan ciertos lugares en el árbol genealógico y algo pasa. De hecho, es muy emocionante el abrazo que Alfredo necesita darte a ti como Alfredo padre y al revés, juntos, y también cómo Silvia te ve a ti como su amor de joven. ¿Cómo viviste tú esa forma de teatralización y de los roles representados con las personas que estaban ahí, digamos? Sí, fue increíble entrar en ese lugar, como también agradecido de poder como ayudar en la construcción de ese lugar de luz o de más luz y de juventud, como eso tan que ya no está, pero que alguna vez estuvo, poder elaborar esa escena y la invitación que había también en el fondo a darle voz, en mi caso, a alguien que hasta el día de hoy no sabemos qué nos quería decir y que no lo vamos a saber. Entonces era también como desde mi lugar de actor, de intérprete, una posibilidad de poder abrirle la ventana a esa voz. Y eso absolutamente no tenía nada que ver conmigo. Entonces tenía más que ver con todos, con abrir como un espacio, abrir el corazón a las posibilidades que él tuvo. Es bien raro, pero cuando estábamos haciendo esa escena, cuando estábamos haciendo la escena
del último día que estuvo con Alfredo en la ventana, llegamos a decidir cada uno de los momentitos, de las miradas, de cada texto tenía una decisión en torno a lo que quería Alfredo, a lo que recordaban de las conversaciones con la Silvia de ese día, de lo que opinaba el resto del equipo, pero yo sentía que mi rol era de abrirle un poquito el espacio a una decisión misteriosa. Y ese lugar misterioso que para mí tiene con el paso del tiempo tanto que ver con nuestro trabajo, siento que está muy bien puesto en esta película. Paulina, me gustaría saber, antes de que nos abrí la palabra, el tema del dispositivo de la celda, físico. Recordar a través del cuerpo, habitar el lugar. ¿Cómo surge eso y qué generó respecto del recordar, de volver a estar en ese lugar? Claro, yo diría que como la premisa era tratar de ponerse en el lugar, ¿no? Las escenas, el espacio, los actores, la construcción del guión, todo nos llevaba a tratar, a ese intento, a esa desesperación por tratar de ponerse en el lugar. Ponerse en el lugar para construir un recuerdo que no está, ponerse en el lugar para comprender decisiones que se tomaron, para comprender quizá las pulsiones del hoy, ¿no? Ponerse en el lugar era como un mandato. Y desde siempre, bueno, yo también vengo originalmente desde la formación actoral, antes del cine. Entonces, siempre ese proceso de construcción de personaje y de construcción del espacio desde la memoria física, emotiva, desde también ponerse en el lugar, era parte del recurso, ¿no? Natural, orgánico. Por lo tanto, era fundamental para nosotros incorporar, por eso yo creo que es tan lindo, pero es misterioso, como dice Félix, ¿no? Sin querer queriendo, los mecanismos para construir fueron permitiéndonos descubrir distintas dimensiones que tiene la memoria, ¿no? Esa memoria física, cuando el Lucho, claro, dice, no, partimos yendo a la villa, pero la villa no tiene en pie todos los espacios que formaban parte de la villa, ¿no? Por lo tanto, el registro de la memoria era fundamental para levantar lo que no estaba. Entonces, fue empezando ese proceso como una indicación para la escenografía, para el equipo de dirección de arte, pero sabíamos que eso era más importante o más evocador que la construcción misma de la escenografía final, ¿se entiende? Entonces, fue en el fondo darle visibilidad a algo que normalmente se oculta detrás de las obras y que es el proceso, ¿no? El proceso para construir, como un intento que incluso podría llegar a fallar, ¿no? O sea, podríamos haber fallado en el camino. Claramente no fallaron, y no solo eso, sino que generaron un vendaval de emociones, de memoria, de, no sé, no repetición, educación en derechos humanos, son una cantidad de capas enormes. Si quieren, alguien puede hablar ahora, comentar, hacer las preguntas, cómo sintieron esta película en un momento tan crucial como son los 50 años del golpe de Estado civil militar. ¿Alguien tiene alguna duda? Recordemos que esta película, como documental, ha sido bien inédita, además en que logró estar más de 5 semanas en cartelera continua, no solo en cines alternativos, sino también más convencionales. Ahí parece que hay una manito levantada, lo cual habla de que estos temas y este tipo de películas siguen siendo fundamentales para el cine chileno. Hola, muchas gracias, muy emotivo. Quería felicitarlos por este trabajo, creo que es particularmente excepcional lo que acabamos de ver. En un momento siento que la sala entera era como sollozo, así que eso habla mucho de lo que se logró. Es interesante cómo los dos personajes, bueno,
Lucho y Alfredo logran representar estas dos vivencias, ¿no? El que sobrevive y el que no lo logra. Y aunque son dos historias muy personales y muy íntimas, considerando que son personas en carne y hueso y no es puramente ficción, de todas formas uno logra de alguna manera llevarlos más allá de Lucho y Alfredo y pensar en todas las personas, en todos los hombres y en todas las mujeres que tuvieron esa experiencia. Eso creo que es bastante excepcional de cómo lo logra este documental ficción. Quizá como en una pregunta mucho más personal para Paulina, que encontré increíble tu trabajo y muy emotivo verte en pantalla. ¿De qué forma, o sea, más que de qué forma, siento que hay una especie como de acto, no sé, por ponerlo en alguna palabra, ¿no? Como psicomágico. Una especie de ejercicio muy, muy personal para ustedes, me pregunto, a pesar de que es algo muy personal y quizá es difícil responderlo, si acaso sienten que lograron recuperar algo, ustedes, Alfredo y Paulina, si lograron recuperar algo de lo que sentían que necesitaban cuando empezó como este proceso, si sienten que fue reparador para ustedes dos, si ese abrazo o esas palabras que no alcanzaron a encontrarse o aparecer en la memoria completamente, lograron sentirse tantos años después. Sí, ese proceso de reparación está en marcha todavía. Es súper insólito lo que pasa, ¿no? Yo creí, sinceramente, que lo más jodido, entre comillas, ya había pasado con la realización de la película misma. Pero desde que estamos proyectando la película y teniendo estas conversaciones posteriores, estoy más atravesada que nunca, ¿no? Entonces creo que es una dinámica, un proceso de reparación, como tú dices, que no culmina y que va en el fondo abordando distintas capas, ¿no? Está el reconocimiento interior como al mirarse con el padre y poder cuestionar ciertas decisiones con las cuales, no sé si lo imaginan, ¿no? Pero para mí no solamente era violento, ponerlo en el lugar de su sufrimiento, tortura, sino que también era violento cuestionar las decisiones que en mí fueron forjando una suerte de sensación de abandono, por ejemplo, ¿no? Entonces, lograr encarar eso de manera amorosa, cariñosa, ha permitido que nuestra convivencia interior se abra de una manera tremenda. La historia del Lucho dentro del mundo familiar completo, de alguna u otra manera, ha invisibilizado los efectos colaterales que esa experiencia tuvo dentro de todo el núcleo familiar. ¿Me entiendes? Entonces, como que quizás esto podría nunca terminar de responderlo, pero en esa conversación, cuando nos juntamos como familia a empezar a hablar, ya no dejar que el protagonista fuera solamente Lucho, sino que también la Ginny apareciera, ¿no? Que apareciera la experiencia que no está dentro de la película, de lo que pasó con sus hermanos, lo que pasó con sus padres, que él también se pusiera en el lugar de que esta historia la habíamos vivido todos. ¿Me entiendes? Entonces es un ejercicio como recíproco de una dinámica que no acaba. Y yo siento hasta ahora, ¿no? Eso está avanzando, corriendo, aparecen sueños, pesadillas, hablamos de eso, ¿no? Agotamientos, la Silvia me decía no doy más, pero por otro lado lo necesito y me hace bien. Es una dinámica que siempre tiene fuerzas que oponen, no es todo positivo, no es todo negativo, es una dinámica como es la vida, pero que sin duda, más que quizás reparar, nos hace crecer. Y una valentía increíble.
Claro, siempre sirve porque de alguna forma todos los que estamos aquí somos personas pensantes, ¿no es cierto? Y la película nos ha servido para abrir espacios en donde hay que seguir haciendo justicia, hay que seguir haciendo memoria. Nos pasó, por ejemplo, me pasó a mí, con Chadia también, mi pareja, que se acercaron a nosotros por casualidad y está el tema del vertedero de Macul, por ejemplo, que tiraron a muchas personas para el 73 y hubo un vertedero y están tapados bajo 30 metros y nadie sabe quiénes están ahí, pero la comunidad después de mucho tiempo se puso a buscar y se organizó y nosotros fuimos a hacer un pequeño video para que se supiera la historia y eso ya a mí me da esperanza de que si la película sirve para eso, cada uno puede también ir haciendo pequeñas cosas que nos pueden ir ayudando en ese camino de conversar y seguir insistiendo porque no hay que perder la esperanza, de alguna forma hay que seguir luchando, sobre todo ahora que está tan negacionista el tema y tan fuerte. Creo que nosotros tenemos que seguir discutiendo, igual uno se llena de rabia, se llena de cosas, pero eso, creo que siempre va a seguir existiendo la capacidad del ser humano de poder seguir siendo humano y ocuparse del otro, ponerse en el lugar del otro. Nos quedan algunos minutitos para que aproveches de conversar con los realizadores y con el actor. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hola, muchas más que una pregunta, quería agradecer la valentía de este documental ficción, la reconstrucción de la memoria para cada uno hace una memoria individual y genera un cambio personal o colectivo. Nada, solamente eso, quería agradecer esto. El país está viviendo una memoria frágil, se está descascarando, líquido todo, y nada, fuerte, pero eso, quería agradecer la valentía y que siga habiendo estos tipos de documentales y que la gente, los hijos y nietos del golpe, sigan haciendo este tipo de cosas. Yo tengo 27 años, no viví esto, pero claro, es fuerte para todos. Eso. Muchas gracias. Por acá había una última pregunta. Queríamos aprovechar de destacar también la presencia de muchos jóvenes hoy día. Eso es muy hermoso, porque ha habido justificaciones del negacionismo. Yo no nacía todavía, no puedo hablar de esto. Ustedes demuestran que la semilla está sembrada y seguir adelante justamente en la memoria. Quería también, bueno, primero felicitarlos, de verdad encuentro que fue un trabajo maravilloso. Creo que conectan mucho con la parte nostálgica de lo terrible que fue eso. Yo también tengo 27 años y tampoco lo viví, pero mi mamá lo vivió. Mi mamá viviendo en zona cero, igual que en el estallido social, viendo cuerpos tirados, muertos de la chica, diciéndome todo lo que pasaba. Uno en realidad como que guarda pura rabia, pero siento que uno acá está conectando también con la parte bonita, que fue que ustedes pudieron reconstruir mucho y ahora todavía están haciéndolo, como dice olvidé su nombre. Sí. Tenía una pregunta, bueno, también la valentía de estar aquí un día antes de, que yo creo que es una fecha súper sensible, y agradezco mucho esta instancia porque uno, desde lo poco que puede hacer con lo que ya pasó y que ya fue, intenta reconstruir espacios para que no se olvide, para que nunca más. Entonces encuentro súper valioso. La pregunta era un poco más como de, no sé si de dirección o... ¿por qué se llegó a la decisión de terminar la película con esa escena? Porque yo tenía mucha curiosidad por qué le pasó a Lucho después. Entonces, no sé si se pensó, si se hizo. Porque uno dice, oh, como que yo quedé como, cuando terminó, muy emocionada, pero al final yo creo que ese es el tinte del fin del documental. Pero no sé si el tinte hubiera sido distinto, más nostálgico.
qué cosas, que se mostraba lo de Lucho, por ejemplo, una vez que ya pudo estar fuera de la Villa Grimaldi, no sé si se pensó, si se hizo, me gustaría saber. No, la verdad es que no se hizo más. La última escena de ficción que filmamos, y por la decisión que te comentaba antes de el último día fue justamente esa despedida entre Lucho y Alfredo, ¿no? No sé si se alcanza a entender dentro del relato de la escena, pero Alfredo y los demás que fueron sacados de ahí iban supuestamente a salir en libertad. Cuando estaban detenidos en la Villa Grimaldi, no eran reconocidos como detenidos. Eso es importante saberlo. Para el resto para sus familiares, etc., ellos estaban en una situación de desaparición, ¿no? Nadie reconocía que tenía a estos prisioneros. La institución no los reconocía como tales, no reconocía la existencia de la villa, de hecho. Era un espacio, entre comillas, clandestino, ¿no? Entonces, salir a libre plática, que es al supuesto estado al que avanzaba Alfredo junto con los 8 de Valparaíso, que es un caso emblemático de todas las personas que salen de ahí. Se suponía que entonces iban a poder empezar a tener contacto con sus familias. Y la historia fue al revés, ¿no? Nunca más se supo de ellos, y el que se quedó, que se suponía que quizás no iba a volver a tener contacto con su familia, es el que termina dando testimonio de lo que pasó. Entonces, no, nunca proyectamos hacer más escenas. Esto no se trataba de la vida solo de Lucho ni de la vida solo de Alfredo, sino de este punto de encuentro común, ¿no? Que en el fondo gatillaba todo lo que somos y nos convoca en conjunto ahora. Teníamos varios finales igual, siempre. Pero finales más como... Claro. La verdad es que había uno que, bueno, porque es la Junta, no sé si te referías a ese también o a la ficción. Claro, porque había una que era como volando sobre el mar también. Y como la película igual te deja así, podría haber quedado así como reflexionando, pero bueno, ahí teníamos que ponernos de acuerdo tres personas, más 4 a veces. Así que, bueno. Bueno, pero lograron ponerse de acuerdo en lo fundamental, en este aporte a la memoria, en estos 50 años del golpe civil-militar. Así es que démosle un tremendo aplauso de nuevo a los Muchas gracias por haber estado en esta Arte Avenida. Hemos tenido una programación especial que continúa, así que solamente vamos a ver. Muchas gracias y a seguir con la memoria. Antes de que se vayan, me gustaría recalcar lo importante que es el rol de cada uno de nosotros. Las películas no existen si no hay espacios que las exhiban. El público no viene si no hay críticos y personas que se encarguen de las comunicaciones para hablar de los contenidos que se están exponiendo. Las películas no tienen sentido si no hay público para verlas, ¿no? Por lo tanto, el rol de ustedes, nuestro, del cine, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un rol, es importante asumirlo, ejercerlo con dignidad y seguir articulando para que esto tenga sentido. Así que es misión de todos nosotros. Eso, y la película está en Onda Media, por si la quieren recomendar, ondamedia.cl, y ahí uno se inscribe y la puede ver gratuitamente. Bueno, muchas gracias. Gracias.